La saga de Moisés Caicedo ha llegado a su punto de inflexión con un desenlace favorable para el Real Madrid. La presión del factor Xabi Alonso y la inminente oferta de 100 millones de euros han provocado una reacción en cadena que sella el destino del ecuatoriano. La noticia es un bombazo definitivo. Moisés Caicedo ha lanzado un ultimátum directo al Chelsea, exigiendo su traspaso al Real Madrid. Esta presión del jugador, sumada a la cifra psicológica, ha forzado la rendición del club blue. El Chelsea ha aceptado verbalmente los 100 millones de euros fijos más variables de fácil cumplimiento. Sin embargo, la llegada de Caicedo activa un plan de salidas forzadas en el Real Madrid. Florentino Pérez deberá hacer espacio salarial y económico, y el primer sacrificado será un mediocampista de la actual plantilla, una decisión dolorosa avalada por Xabi Alonso. ¿Cuál es el plazo que ha dado Caicedo al Chelsea? ¿Qué implicaciones tiene la aceptación de los 100 millones para el fair play financiero del Chelsea? ¿Qué jugador del Real Madrid será vendido para financiar la operación? Vamos a desvelar los detalles del ultimátum, el cierre verbal del traspaso y la dolorosa decisión de Alonso en el mediocampo blanco. Si quieren entender cómo un fichaje genera una crisis de salidas, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el mediocampista sacrificado el adecuado para financiar a Caicedo? El ultimátum de Caicedo, traspaso o guerra interna. La conversación directa con Xabi Alonso y la promesa de una oferta de 100 millones de euros han empoderado a Moisés Caicedo. El ecuatoriano, harto de la inestabilidad del Chelsea, ha lanzado un ultimátum directo a la directiva blue, exigiendo que acepten la inminente oferta del Real Madrid. La postura de Caicedo es firme: o el Chelsea acepta la oferta y le permite cumplir su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu, o iniciará una guerra interna que podría desestabilizar el vestuario. El ultimátum incluye: no jugar, una amenaza velada de no participar en los próximos compromisos del Chelsea si la negociación se alarga innecesariamente. Declaración pública. La posibilidad de hacer una declaración pública solicitando su traspaso, lo que sería un golpe de imagen demoledor para el Chelsea. Este ultimátum ha sido el factor de quiebre en la negociación. El Chelsea, que ya lidia con una presión mediática y financiera insostenible, no puede permitirse el lujo de tener a su jugador más caro en rebeldía. La directiva blue ha concluido que retener a Caicedo contra su voluntad, por un margen de 20 millones de euros, es un riesgo inaceptable para la cohesión del vestuario. La voluntad del jugador, impulsada por Alonso, ha ganado la batalla contractual. Los 100 millones aceptados, rendición verbal del Chelsea. La combinación del ultimátum de Caicedo y la oferta inminente de 100 millones de euros del Real Madrid ha provocado la rendición verbal del Chelsea. La noticia es que la cúpula blue ha comunicado a Florentino Pérez su disposición a aceptar la cifra de 100 millones de euros fijos, más variables de fácil cumplimiento, que podrían elevar el monto total a 105 millones de euros. Esta aceptación verbal es un triunfo estratégico para el Real Madrid y una muestra de la desesperación financiera del Chelsea. El club londinense, aunque pierde a Caicedo por una cifra menor a la que pagó originalmente, consigue una inyección de capital vital para alivio del fair play financiero. La venta por 100 millones de euros es la pieza clave para equilibrar las cuentas y evitar las sanciones de la Premier League. Capital de reconstrucción. El Chelsea tendrá fondos frescos para la reconstrucción de su plantilla bajo su nuevo entrenador, una necesidad imperiosa ante la inestabilidad deportiva. El Real Madrid se asegura a Moisés Caicedo por el precio límite que Florentino Pérez estaba dispuesto a pagar. El traspaso, que solo espera la formalización de la documentación, es un hecho. El Santiago Bernabéu recibirá al mediocampista defensivo puro que tanto anhelaba Xabi Alonso. El plan de salidas, el sacrificado del mediocampo. La llegada de Moisés Caicedo por 100 millones de euros, sumada a la alta masa salarial del Real Madrid, activa un plan de salidas forzadas en el club blanco. Florentino Pérez debe financiar la operación y liberar espacio en el mediocampo. La noticia, aunque dolorosa, es que Xabi Alonso ha avalado el sacrificio de un mediocampista de la actual plantilla. El jugador en la rampa de salida es Dani Ceballos. La decisión se basa en un análisis frío y pragmático. Minutos reducidos. Ceballos, a pesar de su calidad, vería sus minutos reducidos a la mínima expresión con la llegada de Caicedo y la consolidación de Tchouaméni. Su rol sería secundario, algo que no le conviene al club ni al jugador. Valor de mercado. Ceballos, a diferencia de otros veteranos como Modric o Kroos, tiene un valor de mercado considerable y una edad que atrae a clubes de la Premier League o la Serie A. Su venta generaría un capital inmediato que ayudaría a amortizar el fichaje de Caicedo. Visión de Alonso. Xabi Alonso prioriza la capacidad atlética y defensiva de Caicedo, Tchouaméni, Valverde y Camavinga sobre el perfil más creativo de Ceballos en el mediocampo. El Real Madrid ya ha iniciado las conversaciones informales para colocar a Dani Ceballos en el mercado. Se espera que su venta se cierre por una cifra cercana a los 20 millones de euros, lo que financiaría una parte considerable de la operación Caicedo.
El Real Madrid sacrifica a un jugador de calidad para asegurar el equilibrio táctico de Alonso. El análisis táctico, el equilibrio de la bestia. La dupla Caicedo-Tchouaméni será el doble pivote más físico y atlético de Europa. La visión de Xabi Alonso es crear una bestia equilibrada en el mediocampo. La llegada de Moisés Caicedo permite a Aurelien Tchouaméni tener la libertad de ser un pivote constructor, con Caicedo cubriendo sus espaldas y asegurando la recuperación en el tercio defensivo. Este equilibrio defensivo libera a Jude Bellingham y Federico Valverde para que se enfoquen al 100% en el ataque, sin preocuparse excesivamente por las coberturas. El Real Madrid no solo ficha a un mediocampista, ficha una estructura de juego. La agresividad de la presión, la recuperación inmediata y la solidez ante los contraataques serán las señas de identidad del nuevo mediocampo blanco, un equipo diseñado para dominar físicamente en las grandes citas europeas. El cierre, el Real Madrid sacrifica para ganar. El Real Madrid ha ganado la batalla por Moisés Caicedo gracias al ultimátum del jugador y a la oferta de 100 millones de euros aceptada verbalmente por el Chelsea. El club blanco tendrá a su mediocampista soñado, pero el precio es el sacrificio de Dani Ceballos para financiar la operación. El Real Madrid demuestra que está dispuesto a tomar decisiones dolorosas para asegurar la visión táctica de Xabi Alonso. El mediocampo blanco se transforma, ganando músculo y perdiendo creatividad. La última pregunta, la que obliga a pensar en las consecuencias, es para ustedes. Con la venta inminente de Dani Ceballos por 20 millones de euros, ¿debe el Real Madrid utilizar ese dinero para buscar un lateral izquierdo de élite que compense la salida de otros jugadores defensivos, o debe invertirlo en la renovación de otras estrellas? Dejen su respuesta en los comentarios. El plan de salidas se ha activado. Capítulo 4. La auditoría del Fair Play, el blindaje de la renovación de Ceballos y el fichaje encubierto. La euforia por la rendición verbal del Chelsea en el traspaso de Moisés Caicedo por 100 millones de euros ha sido empañada por la activación de una alerta máxima en las oficinas del Real Madrid. La noticia es que la Premier League ha solicitado una auditoría intensiva de fair play financiero al Chelsea, examinando de cerca la venta de Caicedo. Esto ha obligado a Florentino Pérez a activar un plan de contingencia que incluye una maniobra legal audaz para el traspaso. Pero el movimiento más sorprendente es el blindaje de la renovación de Dani Ceballos. El Real Madrid, para protegerse de la auditoría y de una posible caída de las ventas, ha extendido unilateralmente el contrato del español, asegurando su valor de mercado. Además, ha surgido un rumor de un fichaje encubierto que podría estar ligado a la operación Caicedo. ¿Cómo afecta la auditoría de la Premier League al Real Madrid? ¿Cuál es la maniobra legal que prepara Pérez para el traspaso de Caicedo? ¿Por qué blindar a Ceballos cuando está destinado a salir? Vamos a desvelar los detalles de la auditoría, la jugada maestra de Pérez y la estrategia de blindaje del Real Madrid. Si quieren entender cómo un fichaje de 100 millones se convierte en un laberinto legal y financiero, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el blindaje de Ceballos la clave para evitar pérdidas? La auditoría de la Premier League. Riesgo de bloqueo. La Premier League, ante la necesidad de equilibrar las cuentas del Chelsea y las recientes sospechas sobre el fair play financiero de otros clubes, ha solicitado una auditoría intensiva a las finanzas del Club Blue. La noticia es que la venta de Moisés Caicedo al Real Madrid por 100 millones de euros está bajo la lupa, ya que es la transacción clave para sanear los libros del Chelsea. Esta auditoría representa un riesgo real de bloqueo para el Real Madrid, aunque la rendición verbal del Chelsea ya se haya producido. La Premier League podría revisar el precio de venta. La liga inglesa podría argumentar que el precio de 100 millones de euros es insuficiente, forzando al Chelsea a exigir más para evitar pérdidas significativas con respecto al precio de compra original. Ralentizar la documentación. La auditoría puede ralentizar la emisión de los documentos de transferencia, dando tiempo a otros clubes para reaccionar o al propio Chelsea para arrepentirse. Florentino Pérez está furioso con esta interferencia, pero ha instruido a sus abogados para que preparen una maniobra legal audaz que asegure el traspaso de Caicedo. El Real Madrid debe demostrar que el precio acordado es un valor de mercado justo, dada la inestabilidad del Chelsea y la presión del jugador. La auditoría ha convertido el fichaje en una carrera contra el tiempo y la burocracia. El blindaje de Ceballos, seguro contra la auditoría. El movimiento más sorprendente del Real Madrid es el blindaje de la renovación de Dani Ceballos, un jugador que, según el capítulo anterior, estaba destinado a ser el sacrificado para financiar la operación Caicedo. La noticia es que el Real Madrid ha activado una extensión unilateral o ha negociado rápidamente una cláusula de renovación automática en el contrato de Ceballos, asegurando su permanencia por un año más. Este blindaje no es para que Ceballos se quede, es una póliza de seguro financiero contra la auditoría del fair play financiero y las posibles caídas del mercado. Mantener el valor de mercado. Si la auditoría se alarga y la ventana de transferencia se cierra, el Real Madrid evita que Ceballos entre en su último año de contrato con el valor depreciado.
El club se asegura que, si lo vende más tarde, el precio se mantenga cerca de los 20 millones de euros necesarios. Flexibilidad táctica. Si el fichaje de Caicedo se bloquea o se retrasa, el Real Madrid tiene un mediocampista de calidad, ya adaptado al sistema, para cubrir el vacío. La decisión de Florentino Pérez demuestra su cautela. El Real Madrid no quiere arriesgarse a perder el capital de la venta de Ceballos si la auditoría de la Premier League frustra la operación Caicedo. El sacrificio de Ceballos sigue en pie, pero ahora con una fecha de caducidad más flexible y un valor de mercado garantizado. Xabi Alonso ha aceptado el plan, priorizando la llegada de Caicedo, pero manteniendo a Ceballos como activo valioso. La maniobra legal, el fichaje como inversión. Para sortear la auditoría de la Premier League, el Real Madrid está preparando una maniobra legal audaz que presenta el fichaje de Moisés Caicedo no solo como un gasto deportivo, sino como una inversión de capital. La estrategia legal consiste en argumentar que el fichaje de Caicedo, un jugador joven y con un contrato largo, será estructurado con un contrato de amortización a largo plazo, 6 años, lo que reduce el impacto anual en las cuentas. Pero el golpe de efecto es la reestructuración del pago. El Real Madrid ofrecerá al Chelsea una estructura de pago más agresiva en el primer año, quizás 30 millones de euros upfront, a cambio de una prima de rendimiento baja, facilitando así que el Chelsea cuadre sus cuentas inmediatamente. Además, ha surgido un rumor de un fichaje encubierto ligado a la operación. El Real Madrid podría incluir en la negociación una opción de compra preferencial sobre un jugador joven del Chelsea, posiblemente un canterano o un cedido, valorado simbólicamente, lo que añadiría un valor intrínseco a la operación para el Real Madrid, pero que no afectaría el fair play financiero del Chelsea. Esto demostraría que el Real Madrid está dispuesto a cooperar para que el Chelsea supere la auditoría. El análisis final, el precio de la excelencia. La llegada de Moisés Caicedo es una operación de 100 millones de euros que ha revelado el laberinto legal y financiero del fútbol moderno. El Real Madrid está dispuesto a pagar el precio de la excelencia en el mediocampo, pero debe lidiar con la burocracia de la Premier League y el fair play financiero. El blindaje de Ceballos es una muestra de la cautela de Florentino Pérez. El Real Madrid se asegura su activo de venta mientras lucha por el fichaje de Caicedo. La estabilidad del mediocampo de Xabi Alonso pende ahora de la decisión de la Premier League. La última pregunta, la que obliga a pensar en el riesgo, es para ustedes. Si la auditoría de la Premier League exige al Chelsea vender a Caicedo por una cifra superior a los 100 millones de euros, acercándose a los 110 o más, ¿debe el Real Madrid ceder a la exigencia para conseguir a Caicedo o debe retirarse de la negociación, arriesgando la estabilidad del mediocampo de Alonso? Dejen su respuesta en los comentarios. La auditoría decide el futuro. La saga de Moisés Caicedo ha llegado a su punto de inflexión con un desenlace favorable para el Real Madrid. La presión del factor Xabi Alonso y la inminente oferta de 100 millones de euros han provocado una reacción en cadena que sella el destino del ecuatoriano. La noticia es un bombazo definitivo. Moisés Caicedo ha lanzado un ultimátum directo al Chelsea, exigiendo su traspaso al Real Madrid. Esta presión del jugador, sumada a la cifra psicológica, ha forzado la rendición del club blue. El Chelsea ha aceptado verbalmente los 100 millones de euros fijos más variables de fácil cumplimiento. Sin embargo, la llegada de Caicedo activa un plan de salidas forzadas en el Real Madrid. Florentino Pérez deberá hacer espacio salarial y económico, y el primer sacrificado será un mediocampista de la actual plantilla, una decisión dolorosa avalada por Xabi Alonso. ¿Cuál es el plazo que ha dado Caicedo al Chelsea? ¿Qué implicaciones tiene la aceptación de los 100 millones para el fair play financiero del Chelsea? ¿Qué jugador del Real Madrid será vendido para financiar la operación? Vamos a desvelar los detalles del ultimátum, el cierre verbal del traspaso y la dolorosa decisión de Alonso en el mediocampo blanco. Si quieren entender cómo un fichaje genera una crisis de salidas, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el mediocampista sacrificado el adecuado para financiar a Caicedo? El ultimátum de Caicedo, traspaso o guerra interna. La conversación directa con Xabi Alonso y la promesa de una oferta de 100 millones de euros han empoderado a Moisés Caicedo. El ecuatoriano, harto de la inestabilidad del Chelsea, ha lanzado un ultimátum directo a la directiva blue, exigiendo que acepten la inminente oferta del Real Madrid. La postura de Caicedo es firme: o el Chelsea acepta la oferta y le permite cumplir su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu, o iniciará una guerra interna que podría desestabilizar el vestuario. El ultimátum incluye no jugar, una amenaza velada de no participar en los próximos compromisos del Chelsea si la negociación se alarga innecesariamente. Declaración pública. La posibilidad de hacer una declaración pública solicitando su traspaso, lo que sería un golpe de imagen demoledor para el Chelsea. Este ultimátum ha sido el factor de quiebre en la negociación. El Chelsea, que ya lidia con una presión mediática y financiera insostenible, no puede permitirse el lujo de tener a su jugador más caro en rebeldía.
La directiva Blue ha concluido que retener a Caicedo contra su voluntad, por un margen de 20 millones de euros, es un riesgo inaceptable para la cohesión del vestuario. La voluntad del jugador, impulsada por Alonso, ha ganado la batalla contractual. Los 100 millones aceptados, rendición verbal del Chelsea. La combinación del ultimátum de Caicedo y la oferta inminente de 100 millones de euros del Real Madrid ha provocado la rendición verbal del Chelsea. La noticia es que la cúpula Blue ha comunicado a Florentino Pérez su disposición a aceptar la cifra de 100 millones de euros fijos, más variables de fácil cumplimiento, que podrían elevar el monto total a 105 millones de euros. Esta aceptación verbal es un triunfo estratégico para el Real Madrid y una muestra de la desesperación financiera del Chelsea. El club londinense, aunque pierde a Caicedo por una cifra menor a la que pagó originalmente, consigue una inyección de capital vital para alivio del fair play financiero. La venta por 100 millones de euros es la pieza clave para equilibrar las cuentas y evitar las sanciones de la Premier League. Capital de reconstrucción. El Chelsea tendrá fondos frescos para la reconstrucción de su plantilla bajo su nuevo entrenador, una necesidad imperiosa ante la inestabilidad deportiva. El Real Madrid se asegura a Moisés Caicedo por el precio límite que Florentino Pérez estaba dispuesto a pagar. El traspaso, que solo espera la formalización de la documentación, es un hecho. El Santiago Bernabéu recibirá al mediocampista defensivo puro que tanto anhelaba Xabi Alonso. El plan de salidas, el sacrificado del mediocampo. La llegada de Moisés Caicedo por 100 millones de euros, sumada a la alta masa salarial del Real Madrid, activa un plan de salidas forzadas en el club blanco. Florentino Pérez debe financiar la operación y liberar espacio en el mediocampo. La noticia, aunque dolorosa, es que Xabi Alonso ha avalado el sacrificio de un mediocampista de la actual plantilla. El jugador en la rampa de salida es Dani Ceballos. La decisión se basa en un análisis frío y pragmático. Minutos reducidos. Ceballos, a pesar de su calidad, vería sus minutos reducidos a la mínima expresión con la llegada de Caicedo y la consolidación de Tchouaméni. Su rol sería secundario, algo que no le conviene al club ni al jugador. Valor de mercado. Ceballos, a diferencia de otros veteranos como Modric o Kroos, tiene un valor de mercado considerable y una edad que atrae a clubes de la Premier League o la Serie A. Su venta generaría un capital inmediato que ayudaría a amortizar el fichaje de Caicedo. Visión de Alonso. Xabi Alonso prioriza la capacidad atlética y defensiva de Caicedo, Tchouaméni, Valverde y Camavinga sobre el perfil más creativo de Ceballos en el mediocampo. El Real Madrid ya ha iniciado las conversaciones informales para colocar a Dani Ceballos en el mercado. Se espera que su venta se cierre por una cifra cercana a los 20 millones de euros, lo que financiaría una parte considerable de la operación Caicedo. El Real Madrid sacrifica a un jugador de calidad para asegurar el equilibrio táctico de Alonso. El análisis táctico, el equilibrio de la bestia. La dupla Caicedo-Tchouaméni será el doble pivote más físico y atlético de Europa. La visión de Xabi Alonso es crear una bestia equilibrada en el mediocampo. La llegada de Moisés Caicedo permite a Aurelien Tchouaméni tener la libertad de ser un pivote constructor, con Caicedo cubriendo sus espaldas y asegurando la recuperación en el tercio defensivo. Este equilibrio defensivo libera a Jude Bellingham y Federico Valverde para que se enfoquen al 100% en el ataque, sin preocuparse excesivamente por las coberturas. El Real Madrid no solo ficha a un mediocampista, ficha una estructura de juego. La agresividad de la presión, la recuperación inmediata y la solidez ante los contraataques serán las señas de identidad del nuevo mediocampo blanco, un equipo diseñado para dominar físicamente en las grandes citas europeas. El cierre, el Real Madrid sacrifica para ganar. El Real Madrid ha ganado la batalla por Moisés Caicedo gracias al ultimátum del jugador y a la oferta de 100 millones de euros aceptada verbalmente por el Chelsea. El club blanco tendrá a su mediocampista soñado, pero el precio es el sacrificio de Dani Ceballos para financiar la operación. El Real Madrid demuestra que está dispuesto a tomar decisiones dolorosas para asegurar la visión táctica de Xabi Alonso. El mediocampo blanco se transforma, ganando músculo y perdiendo creatividad. La última pregunta, la que obliga a pensar en las consecuencias, es para ustedes. Con la venta inminente de Dani Ceballos por 20 millones de euros, ¿debe el Real Madrid utilizar ese dinero para buscar un lateral izquierdo de élite que compense la salida de otros jugadores defensivos, o debe invertirlo en la renovación de otras estrellas? Dejen su respuesta en los comentarios. El plan de salidas se ha activado.